Y sigue teniendo eso. Yo creo que deben tener una intención de voto de más o menos 1/3 de la población, que es un montón. Sí, ellos apuestan a ganar en primera vuelta, ¿no? Sí, está bien que apuesten. Para usted es imposible. Es imposible, por suerte, porque si no me estaría por tirar de la silla o del balcón. Estamos hablando metafóricamente, evidentemente. Me imagino que Federico Pinedo había dicho eso de manera metafórica, que se iba a tirar de un balcón. Claro, no dijo que se podía llegar a tirar del balcón por ejemplo, el 34% de la pobreza que hay en Argentina, fruto del gobierno del cual él forma parte, metafóricamente. Metafóricamente no se tiraría de un balcón por los 15 millones de pobres que han generado, no todos lo han generado ellos, obviamente, pero estamos hablando de varios millones desde 2015 a esta parte. Tampoco se tiraría del balcón por el 57,9% de inflación interanual que generó Pinedo y sus amigos. Tampoco se tiraría del balcón Pinedo por el 10,1% de desempleo y el 12% proyectado hasta fin de año. Tampoco se tiraría por el balcón Pinedo, metafóricamente, por el 8,6% en aumento en medicamentos y mucho menos por el 67% en la tasa de interés, lo que hace inviable el crédito en Argentina, la destrucción de las pymes, la destrucción de la industria. Por nada de eso, Federico Pinedo se tiraría del balcón. Metafóricamente estamos hablando. Pero ¿sabes qué? Si no lo querés ver metafóricamente, tampoco te preocupes por Federico de Pinedo, porque es de Cambiemos. Y como Cambiemos siempre dice cosas en campaña que después nunca va a cumplir, evidentemente Federico Pinedo nunca se va a tirar del balcón. Ayer tuvimos al papá de Alejo Ramos Padilla, acá el abogado y además juez Juan Ramos Padilla, y dijo que Pichetto tenía que renunciar al Consejo de la Magistratura y además habló de más de 2.000 audios que están circulando y que se van a usar en la campaña. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó nota automáticamente, hoy emitió un comunicado, en un ratito nos va a mostrar Ariel Sack y Juan Alonso, pero también el señor Pichetto ha renunciado al Consejo de la Magistratura. Esto pasaba anoche, dale. El Consejo es un ámbito institucional que tiene que funcionar con equilibrio. El cargo que tengo en el Consejo de la Magistratura hasta fin de año lo voy a seguir ocupando porque tiene que ver con mi perfil de senador. Si tienen algún problema, bueno, pueden recurrir al camino judicial y lo discutiremos ahí. Está con nosotros Juan Ramos Padilla. En el caso del senador Pichetto, yo creo que él se va a excusar. Es un hombre que conoce la ley. Claramente no puede estar Pichetto como presidente de la comisión acusadora, investigadora de los jueces, porque ya dijo el presidente, lo acabas de escuchar, que lo va a perseguir a Ramos Padilla. ¿Qué crees que va a hacer su nuevo amigo Pichetto? Y yo creo que algún código tiene. Va a ser seguramente, va a tener que salir del bloque. Sí, no renunció hasta ahora, ¿no? Si tiene código y si conoce la ley, podría haberlo. Yo espero que los tenga. Es un hombre que no es la primera vez que está en el Consejo de la Magistratura, conoce el reglamento y sabe que no es una recusación común. Miguel Ángel Pichetto renunció a su cargo en el Consejo de la Magistratura a los efectos de presentar por medio del presente y a partir del día de la fecha mi renuncia al cargo del consejero de este Consejo de la Magistratura. Sin otro particular, lo saludo muy atentamente, Miguel Ángel Pichetto. Increíble, hizo lo que tenía que hacer. Uno pensaba que verdaderamente iba a hacer el trabajo sucio en el Consejo de la Magistratura. Se apartó Miguel Ángel Pichetto después de todas las presiones que ha recibido. Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo le va, Méndez? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal de balcón? ¿Cómo se siente? Es complicado, es complicado. Es complicado, no sí, le digo sí, por no quisiera ser Pinedo. No fue sobre la cuarteta tampoco, ¿no? No, ahí arriba, mucho menos. ¿Le creíste a Pinedo? ¿Estas cosas van a volver en campaña? Yo creo que en algún punto hay que escuchar muchas veces cuando hablan estos personajes que no hablan tan a menudo, porque les sale un poquito el inconsciente. Sí. Y ese inconsciente que te está diciendo si ganan en primera vuelta, en realidad te habla de un profundo sentimiento antipopular, porque en definitiva es eso lo que están expresando, que también avisaría sobre qué estarían dispuestos a hacer para no perder. Ojo. Ojo, porque el inconsciente a veces traiciona. Pero Pinedo con la oposición, inclusive siendo oficialismo de oposición, siempre tuvo laburo dentro de la política, laburo entre comillas, digo. Siempre Pinedo estuvo acomodado. Está claro, Tomás, que hay muchos profesionales de la política en Cambiemos. Mira, hoy justo uno de los tantos televidentes que nos saluda por la calle me decía, che, digan que Macri, que dice que lo nuevo, cada vez se junta con lo más viejo. Y es verdad.
cuando uno arranca con Pichetto y ve otras alianzas, hoy lo de Menem, que fue un papelón, un paso en falso, yo creo que hay que estar presente, hay que tener presente que lo de Cambiemos con Pichetto, lo de Macri con Pichetto, pudo haber sido un acierto táctico, está por verse si no es un error estratégico, porque empiezan a sumar pasos en falso, como lo de Zulemita Menem en La Rioja, desmintiendo que iba a ser candidata de Cambiemos en un acuerdo con el padre que aún es senador, un voto que a Cambiemos en el Senado todavía le interesa. Todas estas cosas son la vieja política, y ojo que Macri empezó un camino de despegarse del librito, lo dijimos acá cuando tratamos el nombramiento de Pichetto como vice, se están despegando del librito que les permitía, por lo menos, frente a todos, seguir siendo lo nuevo, porque cada vez se mezcla más con lo viejo. Bueno, señores, lo que vamos a ver ahora es el tema de desempleo. Vamos a ver el tema de desempleo. Se conocieron los datos de desempleo en el día de la fecha. En un ratito empezamos a analizarlo con 3 economistas. Vamos. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. Alerta en C5N, el desempleo en la Argentina asciende al 10,1%. Desafío no puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Este número que preocupa, 10,1% el desempleo en la Argentina. Cambiamos el rumbo, ya empezamos a generar las condiciones para crecer, que es lo importante. Todos los problemas que tenemos tienen un único camino de solución, es crecer. Todos los problemas que tenemos tienen un único camino de solución, es crecer. Como estaba previsto, el INDEC dio a conocer este índice, un verdadero escándalo nacional realmente estar sufriendo esta cifra. Las cosas iban a estar mejor, se supone. Que hoy ya tenemos una economía que empieza a ordenarse. Y no están para nada mejor. Sí. Gente que día a día pierde su trabajo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Desabrigado. ¿Estás ocupado? ¿De qué trabajas? Trabajaba en una casa de cambio, me despidieron hace poco. Ay, y... ¿Estás con las buscando? malas ahora. Yo te iba a preguntar por el aguinaldo. No, está bien, no sé. Vamos a ver qué hacemos. Subió el desempleo, que cayó el nivel de ocupación, el gobierno se deteriora como resultado de todo este proceso económico. ¿De la situación económica más ahora que quedaste desocupado? Sí, más sale todo el doble, está todo difícil. ¿Cómo te las estás arreglando? Y me ayuda mi suegra, mi mamá un poco. Generar nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo, que es la forma de reducir la pobreza en todo el país. Va a ser una revolución de empleo y el país va a llenarse de fábricas. Cada semana se conocen nuevos despidos masivos en Argentina, tanto en el comercio como en la industria, que está usando casi la mitad de su capacidad productiva, el menor nivel desde el colapso de 2002. Y el país va a llenarse de fábricas. Hay que empezar a defender cada pyme como si fuese la última, porque no vamos a llegar a diciembre. ¿Hasta cuándo la mentira, no? Esta es la verdadera realidad. Lo que vas a ver ahora en la placa. La economía en caída libre. Desocupación abierta 10,1%, ocupados demandantes el 17,5%. Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo hacemos esa lectura? ¿Qué quiere decir una cosa y la otra? No, básicamente el dato que surgió en el día de la fecha es preocupante. La primera cuestión es que cruzamos los 2 dígitos. Este es el primer dato. La verdad, no está el dato de finales de 2015. Si hubiese estado, no son comparables los trimestres, pero estamos casi duplicando la desocupación de lo que fue aproximadamente en 2015. ¿De cuánto era en 2015? ¿Casi 5%? 5,9. Lo que pasa es que el último trimestre no está publicado. No son comparables, pero no está publicado. Pero probablemente hubiese estado 5,5 tal vez. El otro dato es que tenés 2 millones casi 100.000 trabajadores buscando trabajo y sin trabajo, ¿no? Claro. Estos son el 1.338.000 que publicó el INDEC hoy, extrapolado al 100% de la población. ¿Vos querés decir que esos 2.100.000 personas no son vagos, no quieren vivir del subsidio, sino que están buscando laburo en Argentina? Claramente, pero lo dice el INDEC, ¿no? Ya esa parte no la digo yo. Yo digo que además son pocos. Yo tengo serios cuestionamientos al dato publicado de hoy. Una cuestión ilustrativa. El INDEC dice que la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es 7,2. Sí. Estadística de la ciudad dice que es 10,7.
La ciudad incluye algún ámbito geográfico distinto. Ahora, 3,5 puntos. Y además, un dato peor todavía. La ciudad dice que la desocupación aumentó en el primer trimestre respecto al primer trimestre del año pasado. Dice, pasó de 8,6 a 10,7 aproximadamente, 2 puntos y puchito. Ahora, el INDEC para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires dice lo contrario, que bajó la desocupación, casi 1,2, 1,5 puntos porcentuales. Es bastante contradictorio. Está bien. Puede pasar en términos hipotéticos, pero es muy contradictorio. La economía en caída libre, para que hable de Mercedes ahora, vamos a hablar de las mujeres desocupadas, de cómo viene la desocupación. En mujeres se hablaba de discriminación en esto también. Las mujeres de 14 a 29 años, el 23,1% desocupadas, y varones de 14 a 29, el 18,5%. Sigue siendo, obviamente, desfavorable para la mujer. Mercedes, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Todas las políticas de ajuste, las más empobrecidas, las más desempleadas, siempre son las mujeres, por eso me parece que este gobierno, y es un poco lo que reclamamos muchas mujeres, la verdad que la desprotección, todo el ajuste y la baja de todas las partidas que tienen que ver con género, con prevención, la verdad que se hacen muy notorias. Y digo, y esta desazón de los jóvenes con esta tasa de desempleo, la verdad que hacen estragos. Uno se encuentra con muchos jóvenes y esto, viste, decir, bueno, encima que cuesta hoy, porque es un gobierno que excluye de las universidades a los jóvenes, de los primeros laburos, sobre todo para los que viajan a Capital, a La Plata, donde están las universidades, si bien hoy, la verdad que por suerte, gracias al gobierno anterior, tenemos universidades mucho en el conurbano, lo que fuere, la verdad que se hace muy difícil. Alquileres, tarifas... La sube, los pibes no pueden cargar la sube, el transporte. Yo la otra vez te explicaba, ¿viste? Cuando conocíamos los precios minoristas y veíamos el tema de transporte y alimentos, que golpea más a los sectores vulnerables. Claro. Hoy además se suma el dato de la canasta básica total, donde también una familia tipo, para no ser pobre, necesita más de 30.300 pesos. Sí, pesos. Claro. Y la verdad que eso, con esta tasa de desempleo tan alta, hablamos de casi 2 millones de personas desempleadas, que además se suman los desempleados. Es decir, hay 4 millones más o menos de argentinos que hoy tienen problemas de empleo. Bien. La verdad que eso incita más, digamos, termina en mayor pobreza, que es lo que se va a ver con los datos que se van a publicar. Vamos a escuchar a Santiago ahora y después quiero una reflexión tuya, Pablo, desde lo político, cómo se está viendo esto. Vamos a ver el desempleo en todas las provincias de la Argentina, por lo menos los principales puntos. En Ushuaia, Río Grande, el 13%, en partidos del Gran Buenos Aires el 12,3%, en Rawson y Trelew 12,3%, Gran Rosario 11,7%, en Jujuy, Palpalá 11,4%, Gran Córdoba 11,3%, Gran La Plata 10,8%, Río Gallegos 10,7%, y así similar está en San Nicolás, en Santa Rosa, en Gran Tucumán, Concordia y la región pampeana. Santiago, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Sí, el dato que es comparable es primer trimestre de 2015, 7,1% de desocupación. Hay 720.000 desocupados más si comparás primer trimestre de 2015 con primer trimestre de 2019, que es lo que se generó durante el gobierno de Macri. Un punto importante, lo único que está preocupado hoy el gobierno es por mantener, a ver si puede sostener la paz cambiaria a costa de profundizar la destrucción del aparato productivo de la economía nacional. Lo están logrando, ¿no? La paz cambiaria la están logrando. Sí, pero lo está logrando con una tasa de interés en 70%, claro, más despilfarrando toda la reserva del Banco Central, que además es deuda del Fondo Monetario Internacional, que el FMI, violando la Carta Orgánica del FMI, le está permitiendo usar la deuda del Fondo Monetario Internacional para financiar fuga de capitales. Con lo cual es un costo muy alto, porque está usando reservas, que cuando vengan los vencimientos de deuda, después no vamos a tener los dólares para pagar eso, y con una tasa de interés cercana al 70%, que implica profundizar el proceso de desindustrialización de la economía nacional y el crecimiento de la desocupación que vemos reflejado. Ahora, ¿cuál es la contracara? En un mes, lo que se paga de tasa de interés del ELIC implica a 24 millones de jubilación mínima lo que se paga de un mes de tasa de interés del ELIC para los bancos. Y quieren hacer la reforma previsional porque no le alcanzan a los muchachos. Y 5 millones de salario mínimo es lo que se paga en un mes a los bancos por la tasa de interés de la ELIC. Esa es la contracara del 10,1% de desocupación que dio hoy el INDEC. Con el paso de los años, ¿cómo vino la desocupación? Por favor, Jorge, ponelo y escuchamos la reflexión de Pablo. Ahí está, básicamente en el primer trimestre de cada año, en 2003 el 20,4%, en el 2004
2004 el 14,3%, en el 2005 el 12,9%, 2006 11,3%, empezó a bajar y descender fuertemente, en 2007 también, 2008 como ves 8,3%, se mantuvo en 2009, volvió en 2010 a mantenerse, bajó en 2011 al 7,4%, 2012 también hubo una sensible baja, si alguno no está de acuerdo con estos números lo puede decir, y así fue fluctuando hasta 2015 7,1%, hasta estar hoy en el 10,1%. Pablo, dale. No, está claro que en la sonrisa que esbozaban los tres no están totalmente de acuerdo con los números y la sensación térmica de la calle dice que los números son más altos. Déjame, de todos modos, que me parece que en un año electoral nosotros tenemos la obligación no solo de hacer el diagnóstico, sino también de hacer la propuesta, la promesa, sin repetir, sin soplar, y lo más brevemente posible, empezando por Santiago. Primera medida económica que un gobierno tiene que tomar para revertir esta situación. No, lo que hay que hacer es un shock distributivo. Digo, el gobierno desacopló lo que se llama consumo de inversión. Le dijo a los argentinos la inversión... Para hacer un shock distributivo, ¿cuál es la primera medida? No, tenemos que aumentar asignación popular universal por hijo, tenemos que aumentar la jubilación, tenemos que aumentar el salario mínimo y vital y móvil, los salarios de los que menos ganan, porque eso es darle ingresos a los que tienen propensión marginal a consumir cercana a uno. Esto significa, como tienen necesidades insatisfechas, lo van a volcar al consumo, y si eso lo vuelcan al consumo, aumenta las ventas, aumenta la producción, aumenta la inversión y aumentan los puestos de trabajo. ¿Hay plata para eso o no? Sí, claro, yo te decía, claro que lo hay, y la otra vez hacíamos en tu programa una comparación de qué hubiese pasado si hoy Argentina o el gobierno hubiese cobrado bienes personales a los que blanquearon y todavía siguen teniendo, que no pagaron antes impuestos, ni tampoco lo pagan ahora, y que tienen sus bienes en el exterior. Digo, si hubiésemos cobrado bienes personales como... Digo, hoy paga cualquier clase media, cualquiera que tiene un departamento o lo que fuere, la verdad que hubiésemos evitado hasta el tarifazo, el total del tarifazo que ha sufrido la Argentina. Estamos hablando de 3.600 de luz, 2.400 de gas, 1.000 de agua, digo, eso se podría haber evitado. Bien. Me parece, agregando a lo que dice Santiago, es importante entender que hay medidas que son urgentes y otras que son importantes, decimos los economistas que hay que tomarla, pero la urgencia es generar un aumento de ingresos populares, como dijo bien Santiago, y que esos mayores ingresos se canalizan en la producción nacional. Le voy a pasar el tape ahora de la industria, la caída de la industria, para que Hernán haga de esto sabe, y mucho, la verdad que no ha ilustrado y frecuentemente, así que quiero que veamos el tape y después lo escuchamos a ver qué tiene para decir Hernán. Te digo lo de la cámara de zapatos, ¿no? Sí. Lo de los vendedores de zapatos. Si hablan las importaciones nos aniquilan. Absolutamente, tiene razón él. ¿No podemos abrir las importaciones? Lo del calzado es la apertura indiscriminada de importaciones. ¿No va a ser un aquelarre de importaciones esto? No, la Argentina no puede. Pero nosotros tenemos que crear trabajo, no destruir el poco que tenemos. Cualquiera puede traer un zapato... No importa el precio. A precio de dumping, por ejemplo. $1. La industria del calzado está al borde de la desaparición porque ingresan calzados de distintos lugares del mundo a precios que no se puede competir. Es momento de hacer un zapatazo. Un país que se está aniquilando, se está quedando sin industria, estamos privilegiando lo importado. Hay que empezar a defender cada pyme como si fuese la última, porque no vamos a llegar a diciembre. Una caída en la actividad industrial del 13,4%. En lo que abarca a los sectores industriales no hubo uno solo que zafara de tener variaciones negativas. Ninguno. Tras 70 años de trabajo, Arcor anunció el cierre de la campañola en Mendoza y hay 125 despidos. ¿Este gobierno quebró a la industria nacional? Hay una política que es en contra de lo que tiene que ver con lo nacional. La otra Argentina es la de sustitución de importaciones. Bueno, vamos a ser un país desarrollado. Esa terminó, fracasó. Esa terminó, fracasó. La subvencionó el campo. Pero las industrias no son competitivas afuera. Las industrias no son competitivas afuera. Una política que es en contra de lo que tiene que ver con lo nacional. Un camino en el cual la Argentina deja de ser un país estadocéntrico, un país que abandona como idea, como sueño, la sustitución de importaciones, abandona como idea, como sueño, la sustitución de importaciones,
y que abraza la integración al mundo. El cuero y los productos manufacturados en cuero. Bueno, la realidad es que las importaciones y la caída del consumo están haciendo desastres en este sector. Cada semana se conocen nuevos despidos masivos en Argentina, tanto en el comercio como en la industria, que está usando casi la mitad de su capacidad productiva, el menor nivel desde el colapso de 2002. 6 de las 11 multinacionales que fabrican automóviles y camiones en Argentina, incluida Volkswagen, han suspendido personal. Hay momentos que se suspende y no. Sepa que cuando se suspende siguen ganando 75% del sueldo. No es tan grave, Los primeros 3 meses del año han reportado caídas de más del 50% en las ventas y obviamente esto también está repercutiendo en una caída de la producción. ¿Te das cuenta de quiénes hablan y de la manera en que hablan y de la manera despectiva en la que hablan, no? Cuando hablan de sustitución de importaciones está diciendo la producción nacional, es decir, el empleo de tu viejo, tu vieja, tu abuelo, tu hijo. Están diciendo que eso no sirve, que eso fracasó. Lo está diciendo Carrió sentada en un sillón, cobran 280.000 pesos por mes, de bolsillo obviamente, más el aguinaldo, lo cobran siempre puntualmente. Y además, una mujer que va a las sesiones al 40% de las sesiones. Una vaga, una persona vaga, que vivió siempre de la política, de la dictadura militar, hasta esta parte, desde la política, es decir, del Estado, de vos, de lo que podés generar vos a través de eso, de lo que dice ella. Te lo está diciendo sentadita ahí. Lo mismo te está diciendo un ministro de Economía que antes era columnista de un programa de televisión. No quiero desmerecer esto, nuestro rol, digamos, pero básicamente no estamos capacitados para ser ministro de Economía y mucho menos para decir las pelotudeces de la manera en que lo dice. Son demasiado hirientes las frases que le está diciendo a los trabajadores. Claro, usando un eufemismo, el eufemismo de la sustitución de importaciones. Lo que está diciendo es que tu laburo no sirve porque no es competitivo con afuera, con el extranjero. Hernán, dale. No, a ver, cuando uno escucha y ve ese tape, lo que está claro es que lograron el objetivo, ¿no? Digamos, Duhovne era columnista de un canal determinado, terminó de ministro para hacer determinada tarea. Esa tarea es que no haya pymes en la Argentina, esa tarea es que no haya industrias en la Argentina. Los datos son terriblemente contundentes. Mira, empresas de menos de 100 trabajadores tenías 559.318 en diciembre de 2015 y tenés hoy 540.465. Casi 20.000 empresas de menos de 100 trabajadores menos. Destruyeron 20.000 empresas. Entonces, cuando uno piensa, digo, ¿qué hacemos con el empleo? ¿Cómo logramos? Podemos pensar una serie de políticas. Ahora, esas empresas ya cerraron, ya bajaron la persiana. La persona que la echaron de una empresa que bajó la persiana, es muy difícil que vuelva a recuperar empleo en ese lugar de por sí, porque la empresa no existe más. Y difícilmente en un escenario macroeconómico que no genera condiciones. ¿Y por qué no genera condiciones? Bueno, porque las tarifas, lo decía ella recién, las tarifas aumentaron 1.500% a 3.000%. En el caso de los comercios, además, y de la industria, no está suspendido el aumento de las tarifas, ¿no? Suspendido para los usuarios residenciales. Ahora, este año vuelven a tener aumento en el mes de octubre. La caída del poder adquisitivo en promedio es del 20%. La apertura importadora. Hoy se conoció que quieren eliminar los precios mínimos. Es decir, van a entrar los productos que valen $1, $1 o lo que sea a la Argentina sin ningún costo mínimo, con lo cual la industria nacional naturalmente que no compite. Pero, a ver, Carrió decía, no compiten afuera, no compiten adentro. Ese es el problema, porque el problema es el mercado interno, la sustitución de importaciones es para lo que compramos nosotros. Después discutimos además si podemos exportar, que está muy bien, pero es una cosa complementaria en todo caso. Pablo, una pregunta para Mercedes, por favor. Sí, de todos modos, a los tres quiero compartir un dato histórico que la joya de archivo encontraron recién los muchachos con lo de Carrió. Carrió dice, el modelo de sustitución de importaciones se acabó porque lo subvencionaba el campo. La verdad que esto es tal cual lo que el radicalismo conservador planteaba en los 40, oponiéndose al Plan Pinedo, donde decía, hay un textual en un libro muy bueno que es sobre los orígenes del peronismo, de Murvis y Portantiero, que hay un diputado radical chaqueño que dice, mientras existan vacas en Argentina, no hacía falta chimeneas echando humo. Claro. Con lo cual decía, a ver, esta Argentina es para un pedacito chiquito, que vive de un sector determinado y el resto... A ver, insisto con esto, ¿es una discusión cultural, es una discusión económica o en definitiva es un sector que se queda a poder de toda la renta del país en desmedro del resto? Yo creo que es una discusión de modelos. Claro. Digamos, este gobierno, esto que estamos viviendo hoy, tiene que ver con las 5 medidas económicas que tomaron al inicio de su gestión. Eso lo veníamos reiterando
que el desplome más grande se iba a producir en 2018. Pero digo, los sectores, cuando vos ves en la Argentina que la mayoría de las personas no llegan a fin de mes, el 80%, pero hay sectores que están beneficiados, es lógico que esto es el modelo donde ha beneficiado al sector agroexportador de granos. ¿Y cuánta gente sobre ese modelo, Mercedes? Y todos los argentinos, digo, lo que hoy digo. Claro, el resto. Pero por eso es un puñado, sector energético y sector financiero son los sectores elegidos para este gobierno. Y digo, sumando a lo que decía recién Hernán, digo, este gobierno lo que ha querido matar primero es el principal motor de crecimiento, que es el consumo. Eso lo hizo devaluando la primera medida de gobierno fue devaluar el 60%. ¿Eso qué implica? Que en tu bolsillo tu plata vale menos, entonces obviamente vos podés comprar menos, consumís menos, las empresas venden menos, las empresas cierran, despiden, digamos, y además complementando esto de generar esta apertura importadora que ha matado las pymes, no solo las pymes, sino que hoy se caen las empresas grandes, porque tampoco este es un gobierno de empresarios. No, estoy claro. Hoy las empresas medianas y algunas grandes también se están cayendo. Lo están padeciendo claramente, sí. Entonces digo, claro. hay sector muy chiquitito de la Argentina, el más rico de la Argentina, que es el único. Y eso es un modelo que aplicó y tuvo, como dice él, éxitos. Bien, Santiago, vamos a cerrar el tema entonces. Sí, lo que quiero decir, siempre te dicen que si hablas de sustitución de importaciones te quedaste en los 50, en los 60. Digo, si uno ve el mundo, la guerra comercial entre Xi Jinping, China, Estados Unidos, la Unión Europea, están haciendo una guerra comercial para ver quién se queda con el aparato industrial, para ver quién genera puestos de trabajo. No hay posibilidad de desarrollo nacional sin proceso de industrialización. Claro. Y obviamente la industria tarda en ser competitiva. Estados Unidos, para poder competir con la industria británica en el siglo XIX, le tomó un siglo y tuvo que ganar 2 guerras mundiales y tuvo una guerra civil. Digo, no es que la industria nace competitiva, la tenés que hacer competitiva, pero si no tenés industria, no tenés puestos de trabajo, y si no tenés industria, no tenés innovaciones tecnológicas. Por eso lo que hay que hacer también, junto con políticas horizontales como aumento de consumo, un plan industrial de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo tenemos que privilegiar las industrias que generan puestos de trabajo y demanden pocos dólares, y después ir a un proceso industrial repito, con políticas de corto, mediano y largo plazo para definitivamente ser un país industrial, que es lo que necesitamos para generar desarrollo nacional. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por haber venido. Nos vamos a meter en un tema apasionante, verdaderamente increíble, del cual va a estar plagado en las próximas elecciones. Este es el candidato que no va a faltar nunca. El candidato es la fake news, digamos, las noticias que son falsas. De hecho, no solamente son las que circulan en la web, en la red, sino también las que circulan en los medios de comunicación. Lo que vas a ver ahora es una cosa increíble. Un canal que ha, de alguna manera, generado muchas fake news y muy, muy graves en época electoral, habla de las fake news en Brasil. Hacen el análisis y nosotros les queríamos recordar qué pasó también en la Argentina. Empezamos a analizar el tema de las noticias falsas. Dale. Traigo un montón de mentiras. ¿Verdad? Que mucha gente cree que son verdades. Exactamente, y ese es el verdadero problema. Todo esto sale a través de las redes sociales, no de los medios tradicionales. Este actor que vamos a ver ahora, que es muy conocido, es Rodrigo Santoro. Lo pusieron con esa remera que dice Bolsonaro presidente. Esa es la imagen de la izquierda. Y lo cierto es que decían no solo que apoyaba a Bolsonaro, sino que apoyaba a Bolsonaro porque él no participaba de la ley Rouanet. La ley Rouanet es una ley de apoyo al cine que tienen en Brasil, y él decía que él era tan importante que no le hacía falta esa ley y que con esa ley el PT compraba a los artistas. No solo era mentira, sino que además él tiene muchas películas hechas gracias a esa ley también. Este es Flavio Bolsonaro, hijo de Jair, candidato a senador en Río. Lo que dice la remera: movimientos nordestinos vuelvan a casa, Río no es lugar para burros o mulas, ¿no? En realidad, lo que se demostró es que nunca usó esa remera, ahí lo vemos en la foto de la derecha, era la foto original sacada hace mucho tiempo. La vice de Fernando Haddad, Manuel Dávila, garantizó que la bandera de los movimientos LGTB va a flamear junto con la brasilera si ganamos. Esto salió de un blog, de un sitio de noticias que se llama ¿Qué Noticias? Es falso, fue desmentido por supuesto por Dávila, pero fue replicado en solo un día por más de 12.000 veces. A ver, esto se llama la ruta del dinero K.
Mamaderas con pico de goma en forma de pene fueron distribuidas en las maternidades por el PT para combatir la homofobia, decían. Fue compartido 92.000 veces. Es mentira. Pero se basaba en un prejuicio muy grande que hubo en Brasil y que determinó en parte también parte de las elecciones, en que la llegada de la edad iba a permitir una liberalización de las costumbres gays. De hecho, él fue ministro de Educación. Sí, claro. Y dicen que había repartido un kit gay en las escuelas, que en realidad era un cuadernillo que se había dado en las escuelas como para tratar el tema. Mucha gente vota creyendo que esto es así. Y esto es lo que termina determinando muchas elecciones. Mucha gente vota creyendo que esto es así. Y esto es lo que termina determinando muchas elecciones. Bueno, vamos a empezar a hablar de las fake news. Está Natalia Arguet. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Necesito un vasito de agua, Natalia. ¿Puede ser? Nos acaba de decir. Vale, un ratito bien, Natalia. Contame un poco a ver cómo son los análisis que han hecho del CONICET respecto a las fake news. Nosotros analizamos precisamente el caso brasilero. Sí. Y lo que observamos allí es que se dio, más allá de una política de fake news, se dio más específicamente lo que llamamos una política de astroturfing, ¿no? Donde se generaron redes de distintos tipos de usuarios que simulaban movimiento de apoyo a Bolsonaro. Y eso tuvo una estrategia digital muy fuerte. ¿Eso cuesta plata? Para que te des una idea, los astroturfers de la red bolsonarista, digamos, si uno observa el escenario digital en el caso de Brasil, hubo una fuertísima polarización, como la suele haber en todas las campañas electorales, pero allí fue muy voraz. Los que estaban del lado de la red pro Bolsonaro, las principales autoridades que generaban mayor agenda al interior de esa red estaban financiadas por la Fundación Jóvenes Liberales, sí, la filial brasilera de la Fundación Jóvenes Liberales, que tiene su centro en Estados Unidos y que además es financiada por la Fundación de los Hermanos Koch, que es la que ha financiado durante los últimos 20 años las campañas republicanas en Estados Unidos. O sea, desde Estados Unidos venía el financiamiento y la campaña cuesta caro, digamos, porque he escuchado muchas reflexiones. ¿Viste, Pablo, esto que te dicen? No, pero ganaron solo con las redes, lo mismo pasó con Trump, digamos. Ganaron solo con las redes, como si eso fuera gratuito. Y la verdad que son muchos millones, ¿no? Está claro que hay mucha inversión, mucha cabeza, pero déjame que vuelva sobre el concepto astroturfing. Para explicar, a ver, decime si estoy en lo cierto. Vos estás diciendo que para apoyar, para crear clima a favor de Bolsonaro, se crearon muchas comunidades de gente, como si fueran reales, de gente que apoyaba las líneas políticas de Bolsonaro. ¿Es parecido a cuando yo siento gente en un restaurante haciendo de que no come, pero para que la gente que pasa vea que hay mucha gente comiendo y entre? Es un poquito más sofisticado. Pero es parecido, o sea, es un grupín, porque claro, digamos, se me pierde un poco. La idea es, la idea del astroturfing tiene que ver con generar una suerte de movimiento supuestamente espontáneo, que no lo es porque está diseñado y porque además actúan de manera coordinada, porque ¿qué pasa en las redes? Vos necesitas generar volumen de mensajes, volumen de agenda, volumen de narrativa. El famoso algoritmo. O sea, no, el algoritmo es el que te distribuye esos mensajes a partir del tipo de conexión que vos tenés con otros usuarios. Pero cuando vos tenés que diseñar una determinada narrativa que penetre en esa comunidad, necesitas coordinar una serie de usuarios. Entre esos usuarios, lo que es muy interesante en el caso Bolsonaro es que tenías lo que nosotros llamamos medios fakes, o sea, fake news mil, que son supuestos medios tradicionales, medios digitales, creados para la ocasión, que son los que tipo molino que hace grano a granel, bueno, generaban noticias falsas. Entonces lo que vos tenés allí es una suerte de respaldo de medio de comunicación digital. La legitimación de la información. Claro, creo que es un respaldo, pero que es un medio fake. Es trucho. Es un medio trucho. Y que ese medio está coordinado con otros tipos de usuarios, en algunos casos usuarios de alto rango, o sea, influenciadores, usuarios que son seguidores de eso, entonces vos ahí armás el cardumen. Replicás. Claro, para replicar, difundir y propagar esa información, que lo que hace en realidad es
profundizar la grieta, ¿no? Porque intensifica más a los que están polarizados. No es que te cambia el voto. Porque también ahí hay un mito respecto de que hay como una aguja hipodérmica, ¿no? Y que entonces las cuentas fakes y las fake news te cambian el voto. Bueno, Entonces, algún porcentaje lo será permeable a ese tipo de situaciones. pero vos podés tener indecisos a los que les genere cierta permeabilidad y que puedan tener sus percepciones defensivas más bajas. Pero en realidad tiene que ver con intensificar la grieta, porque lo que genera ese tipo de noticias es una profundización en la percepción de la polarización. Entonces los que están acá se vuelven más para acá y se aíslan más del otro lado. Bien, ahora le vamos a dar participación a nuestros columnistas, también Ariel Sack, Juan Alonso, y también está el filósofo Daniel Fernández Ahumada, para hablar de lo que pasa en la Argentina. Recién Natalia decía que son medios que en general se han trabajado con medios digitales, medios truchos que ponían información que era falsa, el medio trucho que no necesita nada más que poner la información falsa. Hay medios de comunicación en la Argentina que son tradicionales, no son truchos como medios de comunicación, son truchos cuando ponen una fake news al aire. En la Argentina pasaba esto en plena campaña. Dale. Este domingo vas a saber lo que nunca te contaron de la morsa. Este domingo la nata se ocupa de Aníbal. ¿Para vos quién es el responsable? No, para mí no. Quien da la orden del susto de la muerte es Aníbal Fernández. ¿Por qué pensás que fue Aníbal? El negocio del tráfico de efedrina se lo termina quedando en la totalidad Aníbal Fernández con la gente de inteligencia. Eso pasó en plena campaña bonaerense acá en la Argentina y perdió la campaña justamente Aníbal Fernández. ¿Cómo terminó esa causa, Ariel? Muchos creen que eso que acabamos de ver en televisión fue determinante a la hora de evaluar la campaña, porque dicen, lo vinculaban a Aníbal Fernández con narcotráfico, decían que era la morsa. La justicia nunca jamás citó a Aníbal Fernández imputado de ser este personaje que le atribuía a Martín Lanata, que además en un juicio oral dijo que en realidad esa declaración había sido un poco armada, que no tenía, digamos, respaldo en la realidad. Aníbal Fernández nunca fue intimado por la justicia por estos dichos de Martín Lanata, ni por ninguna otra causa de narcotráfico. Es decir, se generó un personaje, se le inventó un tema que es muy sensible como el narcotráfico y se modificó el rumbo de una campaña electoral. Fue gravísimo lo que pasó y él repite permanentemente en cualquier reportaje que le dan que la justicia nunca lo citó. Juan. Sí, es interesante lo que plantea Ariel, es cierto, y además Lanata admitió que recibió dinero a cambio de esa declaración. El tema de la construcción del personaje, un poco lo que decía Natalia al comienzo, tiene que ver con el armado de este tipo de noticias, que va enlazado exclusivamente con el concepto de posverdad, ¿no? Aquello que es falso, que no es verdad, es mentira, va de la mano de la noticia falsa. Hay que decirlo que no solamente fue el programa de la nata, digo, después fue sistemáticamente reiterado en cada uno. La réplica que contaba recién Natalia. La réplica. A veces que van por redes y otros van por canales. Si se analiza, lo podemos conversar en la mesa, pero si se analiza de forma continental, nos vamos a dar cuenta que sobre todo ha intervenido una de las empresas, Cambridge Analytica, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y a través de uno de los, se puede llamar impulsores del llamado populismo de derecha, que es Bannon. Bannon intervino en la campaña de Bolsonaro y también intervino en la campaña de Mauricio Macri en la República Argentina. Eso fue reconocido. Ariel, ¿quería decir algo antes de pasar al filósofo? No, que las noticias falsas no son un disparo que empieza y termina con noticias falsas. Lo que ahí empieza, después se multiplica por cientos de miles. Por eso todo el mundo después agarró lo de la morsa y lo reprodujeron hasta el infinito y nunca nadie después pidió disculpas diciendo, bueno, che, esto fue un invento. ¿Cuál es el espíritu de esto, Daniel? ¿Qué se busca? Se busca torcer una voluntad, que podría ser la voluntad del pueblo. Pero me parece que tiene un punto de partida que no les conviene. Es decir, que puede ser un salvoconducto. Que esta gente ya ha perdido las ilusiones, ha hipotecado y ha entregado las ilusiones que promovió hace 4 años. Es decir, como salvoconducto yo le diría a la gente común, entre las cuales me cuento, que tendrían que medir las noticias sobre la base de lo que le pasa en la vida cotidiana, su experiencia personal y su vivencia. Es decir, si yo vivo con la mitad de lo que me alcanza y hace 4 años no,
La noticia falsa puede ser cualquier cosa, pero mi cabeza tiene que estar focalizada en mi experiencia vital cotidiana. Está bueno lo que está diciendo Daniel, porque en algún momento se dijeron que se robaron 2 PBI. Yo digo, para calcular 2 PBI, que son 800 mil millones de dólares. 800 mil millones de dólares pasados a pesos es imposible, digamos, físicamente que alguien lo pueda tener, digo, básicamente. 800, digamos, son billones, ¿no? Son no sé cuántos billones de pesos. Entonces digo, está bueno lo que está diciendo. En la práctica, ¿cómo estás viviendo vos? Y si puede ser real que eso haya sido robado, ¿y cómo viviría vos si eso pasa? En primer lugar, yo diría que hablar de cifras, porcentajes, fake news, lofer, qué sé yo, la gente de eso no sé si le da tanta pelota. La gente común que no hace política o que está en su casa, que puede mirar el partido ahora, hace zapping con nosotros. A mí me parece que tenemos que tratar de focalizar en el punto vital, es decir, en lo que significa vivir. Si significa vivir, y a mí me cuesta mucho el doble de trabajo sobrevivir, darle trabajo, la posibilidad de que estudien mis hijos y proveer la vida cotidiana, obviamente me pueden disfrazar cualquier cosa, pero yo si me fijo en lo que me ocurre a mí como experiencia personal cotidiana, yo no voy a ser pasto de la noticia falsa. Está perfecto. Es una buena defensa, es una buena defensa lo que acabas de decir. Lo que vamos a seguir viendo es cómo en campañas seguían laburando con esto de la noticia falsa. No desde lo que decía Natalia, que está muy bien, ella investigaron lo que sucedió en Brasil, lo que puede haber sucedido en Estados Unidos, que son las redes. En las redes puede haber noticias falsas como nadie se hace cargo. Pero en este caso se hicieron cargo muchos de lo que decían. Y la verdad es que eso después se diluyó, no tuvo ningún resultado jurídico ni judicial en la justicia de Cambiemos inclusive. Fíjate, dale. A ver, esto se llama la ruta del dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Nunca, en toda mi carrera periodística, junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse. El juez Casanelo dispuso la falta de mérito de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la ruta del dinero K. Una verdad que no necesita certificarse. En algún canal en estos momentos están reuniéndose para ver cómo dan la noticia, porque no saben cómo afrontar una mentira más, de tantas que han dicho. El juez federal Casanelo dictó hoy falta de mérito a Cristina en la causa de la ruta del dinero K. Buenas noches, Buenas noches. Sí. Hola. El juez Sebastián Casanelo. Buenas noches, Buenas noches. Sí. Hola. El juez Sebastián Casanelo, falta de mérito, definirá la Cámara Federal. ¿Seguirá haciendo la ruta del dinero acá? Una buena noticia para la señora. La Cámara ratificó lo que dijo Casanelo. En el segundo tramo. Falta de mérito en ruta del dinero. Claro. Nunca, en toda mi carrera periodística, junté tantas pruebas sobre una denuncia de corrupción. ¿Cuál es el origen de la noticia falsa? Lo que pasa cuándo? es que desde la historia de las historias. Desde la antigua Roma. Claro, porque y precisamente por eso es que hay investigadores que distinguen entre noticia falsa y fake news. ¿Por qué? Y porque la noticia falsa hace alusión a la verificación o falta de verificación del contenido de una noticia. Digo, a mí me debe haber pasado alguna vez en mi lugar como periodista que haya cometido algún error involuntario de tener una noticia falsa. La fake news en realidad tiene que ver con hacer alusión a la autoría y a al propósito político de generar un daño. Es más, ni siquiera importa tanto que esa fake news perdure en el tiempo. Claro. Lo que importa es dañar al otro. Claro. Porque la intencionalidad es intimidar, atacar y finalmente arrasar discursivamente el escenario. Está muy bueno lo que estás diciendo, porque vos sabés que en general las campañas políticas son trazadas en ese sentido. En los últimos 10 días es cuando más se ataca con noticias falsas o cuando más se trata de embarrar al contrincante. Claro, Digo, está bueno lo que decís. Es que tiene que ver con eso, acallar al otro. Está bien. Porque además realmente uno frente a esas situaciones
se siente intimidado y se llama a silencio. Entonces, cuando vos eliminás al contrincante, arrasás la tierra, y ese contrincante además no tiene posibilidades, por lo menos en el terreno digital, y por supuesto por fuera del terreno digital, no tiene posibilidades de salir a instalar una narrativa. En ese sentido es que, más allá de que probablemente y en los medios tradicionales se hagan muchas operaciones políticas, muchas operaciones de prensa, yo creo que en ese punto es mucho más manejable para los candidatos que están en campaña llegar al terreno de los medios tradicionales. Te reías recién, ¿por qué? Sí, me río porque en realidad es una cuestión de poder. En el Ágora, con una bola falsa se lo pudo ejecutar a Sócrates. Es decir, Platón está cansado de escribir sobre la mentira en el Eutidemo, en el Protágoras, en el Hipias Menor. Está claro que se puede mentir, y está claro también que el que miente tiene la ventaja de mentir sabiendo que miente. Y el que recibe una noticia falsa tiene una desventaja, porque no sabe que está recibiendo una noticia falsa. Entonces, por eso es que este es un juego en el cual es muy difícil mantenerse vivo, y por lo tanto hay que salir del juego. Yo le diría a cualquier persona común que está trabajando, qué sé yo, que salga de ese juego, porque si no sale de ese juego puede quedar prendido. Es decir, le puede pasar lo que le pasó a Sócrates, que llevando adelante su búsqueda de la verdad, termina acusado de impiedad, cosa que falsa, obviamente falsa, por los sofistas. Tenemos una ventaja superior todavía. Nosotros no somos los sofistas, no somos los que venimos con la mentira para poder instalarnos. En ese sentido tenemos una ventaja, es decir, vamos sobre la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que se instala como noticia falsa va a tener que luchar contra su propia dinámica. Es decir, aquello, por ejemplo, si este presidente ha dicho durante 4 años lo que no hizo, pobreza cero, ¿qué significa? Que no quede ningún pobre, porque es la única forma de que esta gente llegue a pobreza cero. Entonces tendríamos que tratar de evitar la polarización entre noticia falsa y noticia verdadera, supuestamente verdadera, porque eso es una falsa polarización. Estamos entrando en el terreno del enemigo. Nosotros tenemos que salir de eso. Una línea, dale, que tengo que los muchachos... No, que hay un dicho interesante que es: la culpa no es del troll, sino del que le da de comer. Eso está bueno. Entonces tiene que ver con eso, digamos, con que las noticias falsas se propagan en las comunidades en las que tienen acogida discursiva. ¿Por qué? Porque por lo menos cuando se arman las comunidades en redes sociales, lo que ocurre ahí, producto del algoritmo en parte, es que lo que circula son noticias que coinciden con las creencias previas. O sea que yo estoy recibiendo una cámara de eco de aquello que ya pienso. Juan, ayúdame a detectar un periodista que está mintiendo. ¿Cómo hago? Bueno, en el caso puntual del informe que vimos recién es muy interesante, porque el creador, uno de los creadores del discurso de la ruta del dinero K, entre comillas, es el testigo Jorge Leonardo Fariña, que hoy fue procesado sin prisión preventiva por el juez Casanelo. En definitiva, lo que dice... ¿Fue procesado por qué? ¿Por estafa, por fraude? Por estafa al fisco, en realidad. La traducción sería estafa sería fraude procesal, que sería estafa al fisco. O sea, que bien podría haber estafado al periodista, eso querés decir. Tranquilamente. Entonces, si bien lo que decía Natalia es cierto, y coincido también con el filósofo acá, Daniel, muy profundo en sus conceptos, también ingresa el trabajo nuestro como periodistas, tratar de chequear la información que es profusamente difundida. Yo me acuerdo que, yendo a la historia, en la antigua Roma, digamos, se manipulaba a la opinión pública con la utilización de las imágenes, es decir, apelaban directamente a los sentimientos, a lo que sentía la plebe, el ciudadano común, en relación a esa imagen directa que el Estado quería, que el poder quería transmitir. De alguna manera no ha cambiado mucho. Y si analizamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en estos 3 años y medio, 4 años, en casos nodales, como ser la baja de jubilaciones, como ser el pago a los fondos buitres y otros hechos que se han tratado en el Congreso de la Nación, nos vamos a dar cuenta que previamente, y con esto culmino, se instalaron operaciones de inteligencia, es decir, los bolsos de José López, escuchas y acusaciones, por lo general dirigidas al gobierno anterior.
Ariel, te quedan los 5 minutos después de la tanda. ¿Te parece? Así me explicar lo que pasó hoy con la Corte Suprema de Justicia. Me parece que ha sido un resultado tremendo, muy favorable. Y nos queda un análisis de lo que pasó, también lo que pasa a nivel país con las provincias que ha ganado Cambiemos y el peronismo. ¿Te parece? Cierran los candidatos dentro de 72 horas. Bueno, por eso, dale. Vamos a hablar de eso. Dale, vamos a hablar de eso. Sí, nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.